Tenemos con nosotros al doctor Barcesat, bueno, nuestro querido amigo, siempre a la distancia. Bienvenido, doctor, a nuestra casa. Bueno, muy contento de estar acá, saludarlos a ustedes y la audiencia. Bueno, muchísimas. Doctor, vamos a comenzar con un tema que hoy hicimos la editorial, donde parece que la mesa judicial de macrismo está cerrando fila detrás de la figura de Mauricio Macri, hay que protegerlo. ¿Habida cuenta de algunas cosas que han pasado el fin de semana? ¿La quiere recorrer con nosotros? ¿La recreamos? Vamos con nuestro video de presentación de hoy. Y durante el macrismo sacaron fotos de mi casa, de mi auto, de la casa de mis padres, mías, hay videos, seguimiento, filmaciones, fotografías. Yo sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca como por parte de sectores de mi propio gobierno que hicieron un daño terrible. Y hay un caso bajo secreto de sumario, porque yo no quiero comprometer a todos Juntos por el Cambio, pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable. Arriba y Magdalani. Exacto. Claro. Uno arriba, dos Magdalani. Sin embargo, la justicia, doctor, usted recuerda, ¿no? La Cámara Federal dijo que no había asociación ilícita, que Macri no tenía nada que ver, que eran unos cuentapropistas. Parece como los copitos, ¿no? Bueno, efectivamente me parece deplorable la actitud que tomó el Poder Judicial frente a un caso tan claro y ostensible de espionaje y de afectación de la privacidad, porque esto no es solamente la parte pública, también la privacidad de las personas. Y me alegra que dentro de todo haya reaccionado la ex convencional constituyente Elisa Carrió, que su trayectoria política no es muy feliz, pero de tanto en tanto tiene algún instante lúcido en que denuncia aquello que todos repudiamos. Efectivamente, el gobierno de Macri no solamente fue una topadora en lo económico, ha sido también una topadora institucional. Debemos recordar que desde el inicio de gestión se hizo a través de decretos de necesidad y urgencia y para los temas más escabrosos, decretos simples, para no tener que enviarlos a revisión al Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, es así que empezó. Primero fue la negociación espuria con los fondos buitres, donde se malgastaron 16.500 millones de dólares y se tiró por la borda la doctrina del año 2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decía que los fallos del juez Griesa eran nulos y lesivos del orden público constitucional argentino, y le negó a un fondo buitre el exequatur, la conformidad, para ejecutar en territorio argentino el fallo de Griesa. Esa doctrina sigue incambiada hasta la fecha, ¿no? Bueno, junto con eso estuvo lo de los medios audiovisuales. Sí. Después fue el endeudamiento masivo, donde en un acto de prestidigitación circense se resucitó una ley que había perdido vigencia en lo que hace a las facultades delegadas para contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, la ley de administración financiera, que fue expresamente revocada en la Convención Constituyente del año 94, diciendo se acabaron las facultades delegadas. Vuelve a regir el texto constitucional, solo el Congreso puede contraer empréstitos y proceder al arreglo de la deuda pública externa e interna de la nación. Bueno, el gobierno Macri decidió que estaba vigente la ley 24.156 en lo que hace a la parte de facultades de contraer empréstitos, y bueno, contrajo una friolera de empréstitos donde las cláusulas, diría reservadas o letra chica, no se publicaron en el boletín oficial edición papel. Se publicaron en la página web del Poder Judicial, del boletín oficial, 500 páginas, las resoluciones que firmaba Caputo, por supuesto preparadas por los estudios jurídicos de los acreedores, de los fondos buitres. Y allí, además de someternos a todas las humillaciones, de renunciar a la jurisdicción, de no poder cuestionar la legalidad, de que no pueda haber mora, que no pueda haber quita, etc., someternos a ley y jurisdicción extranjera, se establece que la Argentina conserva la inmunidad soberana
sobre los bienes del artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son, bueno, el dominio público, las plazas, los armamentos, los buques, los aviones, las embajadas, cuál está bien. Pero dejan desguarnecidos los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuáles son? La totalidad de las riquezas y recursos naturales existentes en territorio de la nación argentina y las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o locales. Es decir, todo lo que signifique nuestra riqueza y recursos naturales está puesto en garantía del repago de la deuda externa contraída o renegociada por Macri y la que luego contrajo con el Fondo Monetario Internacional. ¿No se puede sostener a partir de lo que está marcando, doctor, la inconstitucionalidad de esa deuda? Por supuesto que sí. La hemos planteado desde el 2016 en una acción que está en curso. Lamentablemente, más allá del fervor inicial con que tuvo, nos acompañaron más de 15.000 firmas de argentinos con esta presentación. Está con algunos ya procesados, funcionarios medios, diría, de Banco Central de aquella época, pero los principales responsables, es decir, Macri, Caputo, Los responsables políticos. los responsables políticos y que por supuesto son quienes dieron las órdenes. Esos todavía no han sido convocados y por supuesto es nuestro interés que sean convocados. ¿No falta, doctor, a partir de ahí una Una cosita decisión más. política para hacer una auditoría total para investigar, como dijo Cristina Fernández en su momento, esa deuda? Aclaro una cosa más. En el 2018, y bajo gobierno de Macri, promovimos otra acción, en este caso enderezada contra los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, que ni antes ni después pasaron por el Congreso de la Nación, que es el que tiene la facultad de aprobar o desechar los acuerdos concluidos por el Poder Ejecutivo, sea con estados extranjeros, con organismos internacionales, que es el caso del Fondo Monetario, o los concordatos con la Santa Sede. Bueno, no se hizo nunca. Tampoco el Congreso se abocó. Así, bueno, mándenme los papeles, queremos ver qué es lo que están firmando. Y esto es una nulidad absoluta, insanable, porque proviene de una conducta ilícita. Es decir, apropiarse de una facultad que la Constitución discierne en cabeza del Poder Legislativo y que es indelegable de acuerdo al texto tajante de la reforma constitucional del año 94. De manera que a mí me sorprende y me desagrada que los economistas hablen, y es cierto, aclaro, de que el acuerdo con el Fondo Monetario viola los artículos 5, 6 y 7 del Estatuto del Fondo. Es rigurosamente cierto. Pero, papá, la Constitución Nacional está antes. Claro. Y es mucho más, diría, materia el control de legalidad que el control de razonabilidad. Claro, pero el Congreso el año pasado lo aprobó. El Congreso aprobó, y aquí viene otro drama jurídico, Sí. porque si un acto que es inconstitucional, lo cual significa nulo de nulidad absoluta, insanable, exacto. puede ser novado, que ese es el término técnico, No. o reformulado, para decirlo en sencillo. No, porque la nulidad absoluta e insanable no puede ser saneada de ninguna forma. Así que estamos en una situación de paradoja institucional en que, por un lado, el Poder Ejecutivo ha dado la instrucción al Procurador General de la Nación para que se sume a esa denuncia que nosotros promovimos originariamente, donde se reprocha como conducta ilícita, afectatoria del patrimonio y la administración pública, y por otro lado está tomando esa misma conducta y revalidándola Exacto. con ahora la aprobación del Congreso, lo que lo hace peor, porque significa que no hay respeto por la supremacía de la Constitución Nacional. ¿Será eso, doctor, o hay demasiado condicionamiento impuesto por un organismo internacional muy fuerte, muy poderoso como el Fondo? Yo quiero decir lo siguiente. La Convención de Viena, que es donde algunos cagatintas he escuchado que pretenden
ampararse. Dice en su artículo 46, la primera parte dice, ningún Estado puede eximirse de cumplir una obligación internacional invocando la legislación interna. Punto seguido. Excepto cuando se trata de normas fundamentales o esenciales del Estado nacional. Bueno, ¿qué hay más esencial y fundamental que la Constitución? Así que, al contrario de lo que dicen estos colegas, la Convención de Viena es un punto de apoyo para decir, también para la ley internacional, ese acto jurídico es nulo. Ahora, lo que esto significa, para decirlo claramente, es que el Fondo Monetario Internacional le importa un pepino a la Constitución argentina, nada. la Convención Claro. de Viena, Nada. avasallan todo. Exacto. Y lo desdichado es que en casa nuestra la Constitución la tengamos en una vitrina institucional, pero no la apliquemos, ¿no? Esto es inexplicable y realmente, diría yo, desmerece la dignidad del discurso jurídico, ¿no? Doctor, todo el tiempo los especialistas económicos, incluso del propio palo oficialista, casi que deslizan que la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional es impagable, que no se puede pagar. A partir de ahí nos preguntamos, ¿la garantía van a ser nuestros recursos naturales? ¿Vienen por nuestros recursos naturales? Mire, yo le voy a contestar con palabras de Paul Singer. En el año 2014, estaba en Estados Unidos, en aquel momento yo era consultor jurídico externo a la Procuración del Tesoro, y Paul Singer hace una manifestación reproducida por todos los medios, audiovisuales, prensa escrita, diciendo, bueno, si Argentina no tiene efectivo para pagarme dólares, páguenme con acciones de vaca muerta. Es decir, ya ahí lo estaba anunciando. Es decir, a nosotros nos interesa eso. No, de Gil no tiene nada. No, por supuesto que no. No. Y creo que está renovado ahora en las palabras del actual embajador de Estados Unidos ante la Argentina, donde ante la American Chamber, después de hacerle un elogio a Rodríguez Larreta y tutearlo, como mostrando que es su interlocutor preferido. O nuestro hombre. Este es nuestro hombre. Ese es, claro. Our- lo estaba bendiciendo. our man. Lo estaba bendiciendo. Lo estaba diciendo. Sí. Dice, la Argentina es muy, muy poderosa en riquezas y recursos naturales. Bueno, en lo inmediato diría eso significa vaca muerta y el litio. Obvio. Es decir, primero por ahí, después vendrá el resto. Claro. Pero Doctor, empecemos por esto. ¿esto es lo que se va a debatir mañana? ¿Hay reunión con diputados acá en la provincia? Yo vengo llevando a todas las provincias de nuestro territorio la idea de que como el haber puesto en garantía de repago las riquezas y recursos naturales violenta en principio la disposición del 124 de la Constitución Nacional que establece que las provincias tienen el dominio originario sobre sus riquezas y recursos naturales. Violan además las dos cláusulas iniciales de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que en lo que aquí interesa, declaran que es de titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos, el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Bueno, todo esto es lo que está violentado por estos acuerdos y que han pasado por alto. Y yo quiero que, que haya una reacción. Lamento que por más que hasta llegué a desafiar un debate público al presidente de la Nación sobre este tema, en la Facultad de Derecho. Él es académico, yo también. Muy bien. Yo quiero debatir este tema con usted, presidente. Cuesta creer, Bueno, Alberto. doctor, cuesta creer que el presidente de la Nación, catedrático de Derecho de la UBA, nada menos, desconozca lo que usted está marcando. Por eso digo que a mí me hubiera gustado saber si hay algún otro argumento que yo no conozco, no he visto, Claro. que me digan que hay otra constitución por ahí Marcha por ahí escondida, escondida. alguna cosa que oculta o algún, no sé, algún pronóstico, algún gurú. Pero me ha resultado muy doloroso que un tema estrictamente jurídico, primero que nos dobleguemos y se lo entreguemos a los economistas. Los economistas dicen nos vamos a regir por las leyes del mercado. Yo no sé cuáles son esas leyes del mercado. Las que sí conozco son las de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y nadie me va a sacar de la convicción que son la ley suprema de la nación,
porque esto también lo dice la Constitución. Doctor, ¿cómo la ha pasado en esta jornada? Hoy estuvo en los eventos que la Semana Peronista acá en el Chaco. Hemos hablado sobre la reforma judicial y el proceso de democratización, comenzando, mi opinión era desde el primer minuto que la democratización debía comenzar por la cabeza del Poder Judicial, por la Corte Suprema. Bueno, se inició por el lado de la justicia criminal y correccional federal, que por supuesto merece ser reformada, ninguna duda. Y es bueno el proyecto, pero quedó en la media sanción y perdió estado legislativo ya, ¿no? Pero hubiera sido mucho más propicio que se iniciara por la cabeza del Poder Judicial. Esta Corte es parte del lawfare, de la persecución judicial, y cada vez que alguien, como fue recientemente el ministro Lorenzetti, dice que en la causa de vialidad no hay nada de lawfare, ¿no? Que no, está todo bien. Bueno, si alguien dice eso, fuera, no puede haber ninguna contemplación en esto. Y yo creo que los 4 ministros de la Corte han desprestigiado y hecho la pérdida de credibilidad del conjunto del Poder Judicial de la Nación. Y esto está medido por organismos insospechables de kirchnerismo o como quieran ponerle, o de populismo. ¿Cómo se puede lograr desjudicializar la política y despolitizar la justicia, doctor? Bueno, lo ideal sería una reforma constitucional. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice que el gobierno adopta la forma representativa, republicana y federal. Este Poder Judicial es federal, pero no es ni representativo ni republicano. Es un poder monárquico. Y quiero recordarle a la audiencia que los padres de la Constitución de Filadelfia, Estados Unidos, en la que se inspiró efectivamente nuestra Constitución, en el libro El Federalista, decían, se necesita un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Es decir, han sido pensados y creados para tutelar el poder económico. Exacto, en custodia de los privilegios. Esa es la función de ellos. Mirá que no hablamos todavía, nos queda poco tiempo, doctor, el tema de la causa vialidad, el intento de asesinato con Cristina Fernández. La semana pasada usted nos había dicho, es un intento de golpe de Estado preventivo. ¿Ratifica esa afirmación? Lo digo, recuerdo el episodio institucional tan doloroso para toda Latinoamérica de Brasil. La sacaron a Dilma con una causa ficcional. Lo pusieron preso y privado de poder participar del proceso electoral a Lula. Bueno, eso es un golpe de Estado preventivo. Es decir, no vamos a dejar que vuelvan al poder. Sacamos a quien está representando, sacamos a quien aspira a volver con el mismo proyecto político y nos ponemos nosotros, bueno, claro, la elección no fue muy buena, ¿no? Sacaron un gángster fascistoide para ponerlo de presidente. Bueno, a pesar de eso parece tener un porcentaje del pueblo que lo apoya. Sí, sorprendente y doloroso, diría. Pero creo que Lula va a ganar. Y ahora en la Argentina había 2 caminos para sacarla de pista, por decirlo en términos automovilísticos, a Cristina. Uno era la causa de vialidad. Claro, el alegato de los fiscales fue tan retórico, tan periodístico, tan poco consistente, pese a que todos los corifeos ahí del poder comunicacional, ya contundentes, brillantes, comparaban con el alegato de los fiscales en el juicio a la Junta. Bueno, un disparate, por supuesto. Entonces, frente a eso, aparece el intento de magnicidio, la tentativa, que debe haber fracasado, algunos dirán la mano de Dios, otros decimos la falta de experiencia de quien manipulaba el arma, pero pudo habernos llevado a una situación impensable, ¿no? Una situación en que seguramente o había una guerra civil, o había estado de sitio, o lo que fuere, pero nos sacaba de un desquicio institucional. Nos sacaba de la democracia. Entonces ahora vuelven a reponer el tema de la sentencia judicial, qué es lo que va a venir o no va a venir en esa sentencia. Personalmente me resisto a creer, porque si no abandonaría todas mis convicciones de estudiante de Derecho, de abogado y de profesor de Derecho, ¿no? Yo
Estoy enseñando derecho desde antes de graduarme. Me sacaría de quicio pensar que pudieran condenar, después de escuchar los alegatos de los defensores, que han desmenuzado, han aplastado esa retórica vacua de los fiscales, y el propio discurso de Cristina, que le dice algo elemental, pero que es importante que se diga. Querido, si ustedes dicen que este gobierno delinquió, todos los actos cometidos por este gobierno son nulos, en nulidad absoluta, insanables. Por lo tanto, tendríamos que volver atrás de la historia, a cuando asumí la presidencia, y entre otras cosas, ustedes fiscales no serían fiscales, pues yo fui la que les firmó el decreto de nombramiento. Bueno, esta es la historia, esta es la realidad de los procesos ficcionales, es decir, la realidad entre comillas de los procesos Claro, ficcionales. exacto. Son fábulas, y yo aguardo sinceramente que la Argentina, que es un país con gran cultura jurídica, esto es lo que duele enormemente, ¿no? Argentina recupere ese lugar que debe tener la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Muy bien. Seguramente vamos a estar en contacto. Claro que sí. Bueno. Y a disposición.